Buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia para poder escuchar la ponencia de la doctora Alexandra Iliar sobre el tema de pie diabético desde un enfoque de medicina física y rehabilitación. Un tema importante, interesante y preventivo, ¿no? Por el tema de la gran complicación que muchas personas diabéticas puede tener, lamentablemente, por esta patología, ¿no? Deseamos que la ponencia sea fructífera por la réplica que ustedes puedan hacer con los familiares, los pacientes, los amigos, sobre todo que tengan esta patología. Agradezco a la doctora Alessandra por haber preparado y tener la inquietud en este aspecto para hacer una gran prevención y apoyar a nuestros pacientes, ¿no? Que no solo son como usuarios externos, sino parte de nuestra familia. Deseamos lo mejor en este inicio de telemedicina, también de nuestros médicos residentes de medicina física y rehabilitación para poder compartir con ustedes temas tan interesantes e importantes de prevención sobre todo. Muchas gracias, doctora Alessandra. Gracias también al equipo de telemedicina por haber organizado constantemente en forma eh, periódica, temas de todo índole, pero sobre todo incluirnos a nuestra especialidad. Gracias, Alessandra. Puede dar inicio. Muchas gracias, doctora Iseki. Como hemos mencionado, el tema del día de hoy es pie diabético desde un enfoque de medicina física y rehabilitación. Quien les habla es la doctora Alessandra Iriarte Salvador, médico residente de medicina física y rehabilitación. Vamos a empezar. El temario que vamos a tener el día de hoy, ¿qué es el pie diabético? ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es la importancia de este? ¿Qué factores de riesgo tiene esta patología? La prevención y evaluación que debemos tener con ello y específicamente el rol que tiene mi especialidad de medicina física y rehabilitación sobre este tema. Entonces, empezamos con ¿qué es el pie diabético? En los libros lo que nos explican y en la teoría es de que es una ulceración, infección o destrucción de los tejidos profundos del pie que se van a asociar a neuropatías, enfermedades vasculares periféricas en las extremidades inferiores de los pacientes con diabetes. Y esto se va a traducir en que el pie diabético es una complicación de la diabetes que va a ocurrir como una consecuencia de que el paciente mantenga por tiempos prolongados y de forma constante niveles de glucosa, niveles de azúcar elevados en sangre. ¿Y ello qué va a hacer? Estos niveles de azúcar elevado van a dañar los nervios, generando lo que denominamos nosotros neuropatía diabética y a la vez van a dañar los vasos sanguíneos, lo cual va a generar la enfermedad vascular periférica, en los pies principalmente, pero va a poder ir ascendiendo en los miembros inferiores. ¿Por qué ocurre esto? Tenemos una triada de tres factores importantes. En ello tenemos lo que es la neuropatía periférica, es decir, el daño de los nervios. Este daño de los nervios va a hacer que disminuya la sensibilidad al dolor, a la presión y a la temperatura. Es decir, el paciente cuando pise ya no va a tener la misma sensación. Puede que pueda llegar a pisar un vidrio o un clavo y ya no lo va a percibir. No va a sentir el dolor ni que tal vez pueda estar pisando una piedrita en el zapato o tal vez pueda lavarse los pies con agua tibia. Él considera que es tibia y en realidad la alteración de la sensibilidad a la temperatura puede hacer que el paciente tenga quemaduras y no lo va a notar porque no va a poder distinguir estos cambios de temperatura. También va a producir una debilidad muscular. Esta debilidad muscular va a hacer que los músculos disminuyan y se generen deformidades. Primero a nivel muscular y luego va a hacer que se den transformaciones articulares u óseas, dando puntos de presión diferentes en los pies. Y también lo que va a generar este daño en los nervios es la aparición de zonas de presión plantar anormal al caminar.
Cuando nosotros caminamos, hay tres puntos importantes que apoyamos. Sin embargo, al haber este daño en los nervios, los pacientes van a perder esa capacidad de poder caminar de forma normal y van a generar puntos de presión anormal. También otro de los factores es el traumatismo repetitivo asociado a la infección. Va a generarse pequeños daños repetitivos al caminar o también porque va a haber un calzado inadecuado. Asimismo, las propias almohadillas que va a tener el pie se van a desplazar. Estas son almohadillas protectoras, pero va a haber un desplazamiento de ello, lo que va a generar que las superficies óseas estén más expuestas a los daños. Asimismo, va a haber lesiones a nivel de piel, ampollas que los pacientes pueden no percibir, fisuras sobre la piel porque la piel tiende a estar más seca y presencia de callosidades porque va a haber roce con superficies en las que antes no había este tipo de contacto. Todo este conjunto lo que va a hacer es permitir el ingreso de bacterias que va a conllevar a una infección progresiva. Y también tenemos otro punto que es la enfermedad arterial periférica. Como les mencioné, los niveles elevados de glucosa, de azúcar en sangre, no solo dañan los nervios, también daña los vasos sanguíneos. Esta enfermedad arterial periférica o daño de los vasos sanguíneos lo que va a hacer es disminuir el flujo de sangre. Si llega menos sangre, llega menos nutrientes. Si hay menos nutrientes, el cuerpo no va a tener la misma capacidad para poder resolver el daño que se ha generado. Por ende, si una herida normal puede cerrar en un paciente sin alteraciones, sin diabetes, en una semana, en un paciente diabético, ello se prolonga. Si tenemos una herida expuesta por más tiempo, tenemos más chance a que entren bacterias y por ende, y también que se dé una mala cicatrización, lo que va a conllevar a que haya mayor riesgo de que el tejido muera y el tejido se infecte y se pierda. Entonces, conociendo esto, ¿por qué es importante hablar del pie diabético? En el Perú, la diabetes se ha considerado un problema de salud pública y su prevalencia está entre 4,1 hasta 8,4%. Una de cada cuatro personas con diabetes, es decir, el 25% de ellas, de diabéticos, van a tener una herida en el pie en algún momento de su vida. En el Perú, la prevalencia de la neuropatía, es decir, del daño de los nervios, está entre el 57 al 90%, es decir, casi todos los pacientes con un pie diabético van a presentar este daño a nivel de los nervios. Y esto se ha visto sobre todo en pacientes que se han atendido en hospitales de tercer nivel. Y también consideremos que el pie diabético que se complica y no se trata es la principal causa de amputación no traumática. Y la mayoría de amputaciones se pueden evitar como con un cuidado temprano y con prevención. Entonces vamos a evaluar factores de riesgo del pie diabético. Primero tenemos de que va a darse en situaciones donde haya mayor probabilidad de daño de nervios y daño de vasos. ¿En quiénes podemos ver eso? En pacientes con edad avanzada, diabéticos de larga data, que tengan más de 10 años, que tengan un mal control glucémico. Es decir, que cuando les tomen sus pruebas de niveles de glucosa en sangre, sobre todo la hemoglobina glicosilada que se toma cada 3 meses, sea muy alta, tenga valores mayores a 7, que es donde deberíamos priorizar de que siempre se encuentren por debajo de 7%. Pacientes que asociados a la diabetes también sean fumadores y que tengan complicaciones vasculares asociadas. También pacientes que tengan dificultad en el autocuidado del pie. ¿Por qué? Porque pueden ser adultos mayores que ya tienen problemas para la visión o limitaciones a la movilidad que le impidan o le dificulten poder revisar constantemente el pie. Y también factores que van a favorecer la infección por mala higiene, descuido o también por la falta de educación en los cuidados. Entonces, en base a ello, nosotros calificamos y clasificamos el riesgo y lo ponemos como un alto riesgo, es decir, un paciente que ya ha tenido una úlcera, una herida, que ha tenido
con cavidad previamente o incluso un paciente que ya ha tenido el antecedente de sufrir una amputación, entonces tenemos que salvaguardar el otro miembro o impedir que la amputación siga subiendo porque puede suceder. Y también consideramos un paciente de alto riesgo los que tienen neuropatía y el daño en los nervios y el daño en los vasos sanguíneos al mismo tiempo. Calificamos como un riesgo moderado a aquellos que tengan complicaciones, otras complicaciones de la diabetes a nivel ocular, a nivel cardiológico, a nivel renal, que presenten deformidades en el pie, que tengan problemas visuales y dificultades del autocuidado. Y a los pacientes que consideramos como bajo riesgo son aquellos que no tienen ningún factor de riesgo que hemos mencionado, pero igual tenemos que evaluarlos, tal vez podemos distanciarlo un poco más cada año, sin embargo, son pacientes que también debemos considerar. Entonces, ¿en qué va a consistir la prevención del pie diabético? Primero, por un buen control de la diabetes, mantener la glucosa en rangos adecuados, también asociarlo a un buen control de todo el organismo, es decir, del control metabólico, controlar la presión arterial y el colesterol, porque ellos también van a influir sobre las complicaciones que va a tener la diabetes. Y si el paciente es un fumador, tenemos que instarle a que deje de fumar. Luego tenemos como parte de la prevención lo que es la evaluación periódica del pie. Esta en pacientes de bajo riesgo eh, se puede llegar a distanciar hasta una vez al año. También se realiza el examen de monofilamento, un examen que es de sensibilidad, la evaluación de la circulación, evaluar los pulsos pedios, que más adelante voy a explicar, y la identificación de deformidades en el pie. También tenemos lo que es la educación y el autocuidado, que vamos a ver más adelante, el calzado adecuado y las descargas que se deben realizar. Y consideremos que la atención del pie diabético es una atención multidisciplinaria, donde vamos a tener el trabajo conjunto de los endocrinólogos, cirugía vascular, infectología, medicina física y rehabilitación y los cuidados por parte de enfermería. Entonces, en la parte de evaluación, lo que nosotros vemos y buscamos es, primero empezamos con la inspección del pie. Vemos la integridad de la piel, si hay fisuras, ampollas o ya la presencia de úlceras. También la presencia de callosidades o zonas de presión que podemos ver en la imagen que están de color amarillo. Son las zonas donde mayormente vamos a encontrar callosidades o presión debido a que, como hemos mencionado en un momento, hay un desplazamiento de las almohadillas grasas normales que tiene el pie y las superficies de los huesos van a entrar en contacto directo con el suelo o la suela de los zapatos al caminar. También tenemos que verificar el estado de las uñas y la higiene, la presencia si hay micosis, si hay maceración entre los dedos. Y también esta inspección nos va a permitir detectar la presencia de lesiones preulcerativas y poder actuar de forma oportuna. También tenemos lo que es la sensibilidad. En este caso, lo que nosotros hacemos es evaluarlo con este instrumento que es un monofilamento. Vamos a presionar sobre diferentes partes del pie del paciente y le vamos a indicar si siente, no siente, si siente menos. También se realiza una evaluación de sensibilidad vibratoria que se realiza con otro instrumento denominado diapasón y la presencia de dolor. Recordemos que la pérdida de la sensibilidad es el principal factor de riesgo de que un paciente con pie diabético se complique y pueda generar lesiones tipo ulcerativas. También tenemos lo que es la evaluación a nivel de circulación. Vamos a evaluar lo que son los pulsos pedios y el pulso tibial. Y también valoramos lo que es el color del pie, la temperatura de este y si hay algún signo de isquemia. ¿A qué nos referimos con ello? Si es que hay, si la temperatura está más baja, si hay una coloración violácea de la piel o si ya hay partes del tejido que se encuentren eh,
necróticas, oscuras, que en muchos casos se pueden ver como dedos negros, tenemos que valorar también en qué etapa estamos. ¿Qué señales de alerta tenemos que tener en todo paciente diabético? La presencia de ampollas, heridas que no cicatrizan o tardan mucho tiempo en cicatrizar, callos que sean dolorosos, enrojecimiento de zonas de contacto con el zapato y cambios de color, tanto que se ponga rojo, que se ponga morado o inclusive negros. Son puntos que tenemos que tener en consideración. Ahora vamos a ver la parte de lo que es el rol de medicina física y rehabilitación. Primero, como medicina física y rehabilitación, lo que vemos es la prevención de las úlceras. En este caso, vamos a evaluar la forma del pie y la marcha que va a tener el paciente. Le vamos a pedir al paciente que se quite los zapatos, vamos a ver qué tipo de pie tiene, si hay alguna alteración, como por ejemplo identificar deformidades, como estos dedos en martillo o una desviación del primer dedo, que pueda hacer que genere puntos anormales de contacto, porque si vemos estos dedos en martillo, se empiezan a levantar y estas zonas de articulación lo que van a hacer es entrar en contacto con la parte superior del calzado, que normalmente en un pie que tenga los dedos estirados no lo haría. Y ello puede generar lesiones. También que pueda tener alguna prominencia ósea porque ya ha tenido algún tipo de alteración que le genere eh, una alteración a nivel de la mitad del pie, que puedan ser por fracturas, que también va a generar una deformidad de todo el pie y va a hacer que el calzado empiece a rozar y empiece a dañar. También detectamos las zonas de presión plantar que van a generar, vamos a ver que hay mayor presencia de callosidad y también vamos a evaluar el equilibrio y el riesgo de caídas, asociado a qué tipo de marcha tiene el paciente, si es que requiere de algún tipo de ayuda, algún bastón, algún andador. Y el objetivo de este primer punto es evitar que se formen las lesiones. Luego tenemos que vamos a valorar lo que es la descarga de presión. Es decir, estos puntos que vamos a ver con mayor callosidad o con inclusive zonas que ya están ulceradas, que no tenga ese contacto con la superficie del mismo zapato que pueda descansar esa zona para evitar que se siga formando lesiones. Entonces, en este caso se da lo que es la indicación de un calzado terapéutico cuando ya es un pie que ya no va a poder resolverse con un calzado adecuado, sino que ya requiere de un calzado que sea hecho a la medida. También se va a indicar lo que son las plantillas personalizadas que puedan ser de una consistencia que el paciente tolere con zonas de descarga para que, como mencioné, estos puntos que tienen mayor contacto dejen de estar en contacto y puedan reducir lo que es la presión plantar. Y este es el beneficio que buscamos que se llegue a una reducción de hasta el 80 a 90% con estas intervenciones. Luego tenemos lo que es la reeducación de la marcha. Ya en pacientes que tengan un daño de los nervios, vamos a ver que van a caminar distinto, porque no van a sentir el piso de la misma manera como nosotros podríamos percibirlo al caminar, y lo que hacen es apoyar más el antepié, es decir, la parte delantera del pie. Van a caminar como en puntas, tienen mal equilibrio y un paciente que tenga mal equilibrio es un paciente que tiene riesgo de caídas. Y aquí ya no es solo que estemos viendo un paciente con pie diabético, sino es un paciente que probablemente también tenga otras comorbilidades como osteoporosis, con mal equilibrio, con riesgo de caídas, que asociado a ello puede sumarse, por ejemplo, una fractura de cadera si es que se cae. Entonces son puntos que también valoramos nosotros como especialidad y también vemos si el paciente tal vez camina con pasos más cortos para poder lograr trasladarse y evitar caídas. Entonces, ¿qué intervenciones tenemos en este punto? Realizamos lo que es el entrenamiento de la marcha o en muchos casos el reentrenamiento
hacer que el paciente vuelva a aprender cómo caminar correctamente, ejercicios de equilibrio y el fortalecimiento de los músculos. También tenemos lo que es el ejercicio terapéutico seguro, en el cual se indican diferentes programas, dependiendo ya de cada paciente, en los que vamos a buscar mejorar la circulación de los miembros inferiores, disminuir la rigidez articular que se puede estar formando y también el fortalecimiento de los músculos del pie. Dentro de la educación terapéutica, consideramos lo que es enseñar al paciente cómo inspeccionar al pie, cómo elegir el calzado adecuado, cómo evitar las lesiones, que ya hemos ido mencionando alrededor en toda la exposición, y cuándo consultar al médico. Y recordemos que la educación va a reducir las recidivas de las úlceras, es decir, que se vuelvan a formar las úlceras. Entonces, en lo que respecta a los cuidados diarios, esto debe realizarse antes de dormir. El paciente debe revisar los pies con la ayuda de un espejo. Si es un adulto mayor, tal vez un cuidador o un familiar le pueda apoyar y revisar o alcanzar el espejo para que pueda visualizarse toda la zona de ambos pies. Y lo que buscan ahí es que si puede haber una aparición de un corte, de un rasguño, una zona enrojecida, porque como ya hemos visto, un paciente con una alteración en la sensibilidad no se va a dar cuenta si en muchos casos ha caminado, ha pisado un clavo en la calle, ha atravesado el zapato y el paciente no se da ni cuenta hasta que ya se pueda sacar el zapato y pueda tal vez notar una mancha de sangre si es que ha sangrado en la media, por ejemplo. Y es un punto también a tener en cuenta de que se le recomienda a los pacientes diabéticos que usen medias blancas de preferencia o de un color claro, de tal forma que si hay alguna lesión que está drenando pus, por ejemplo, o ha habido alguna lesión que esté generando sangrado, se pueda notar. También consideramos como un cuidado diario el lavado de pies todos los días con un jabón suave y que el paciente pruebe la temperatura del agua con las manos porque puede que esté muy caliente y se genere quemaduras. El paciente va a estar 10 minutos lavándose los pies o 5 minutos y si el agua está muy caliente se va a quemar y va a generar lesiones. Luego que se enjuaguen, deben secarse muy bien, especialmente entre los dedos. ¿Por qué? Porque ello va a evitar que se dé la formación de hongos y la maceración interdigital. También se recomienda el uso de crema hidratante y esto solo debe colocarse en la superficie eh, dorsal y la parte de la planta del pie, no entre los dedos, porque eso también puede generar que se macere y genere humedad y generen hongos. También debemos inculcarle al paciente que nunca debe caminar descalzo, siempre tiene que ser con un calzado y de preferencia cerrado. Si tienen callosidades que se le va a formar por la mala pisada, que no corte las callosidades por él solo porque se puede pasar a querer liberar esa zona y puede generar un punto de ingreso a bacterias. Y que debe cortar sus uñas de forma recta con los bordes ligeramente redondeados y de ser muy complicado, tanto para las callosidades como para el corte de uñas, acudir con especialistas, que en este caso, podólogos especializados en pies diabéticos, que tengan conocimiento o hayan tratado con pies diabéticos para que puedan orientarlos y no generen más lesiones ni más daño. En lo que respecta al calzado adecuado, este debe ser, como mencioné, un zapato cerrado que no exponga ninguna parte del pie y debe ser hecho con un material natural y blando. Lo que menciona es de que preferencia sea de cuero. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo de que el pie sude, que el pie se mantenga en un ambiente húmedo, porque si usamos zapatos, zapatillas que tienden a ser más de plástico, más de materiales de ese tipo, vamos a crear un ambiente que va a promover la humedad y pueda generar alteraciones. Ahora, en lo que respecta a la suela, esta debe ser ancha y de goma flexible y el tacón no debe superar los 3 centímetros eh, y mínimo debe ser 1 centímetro. También debe sujetar bien el talón y no apretar el tobillo del paciente.
No debe tener costuras internas que puedan lastimar el pie del paciente y debe usarse, como mencioné, siempre con medias, de preferencia medias de colores claros. Y la punta siempre tiene que ser de forma redondeada, independiente de la forma del pie que tenga el paciente, nunca de forma como en punta. Y tiene que haber 2 centímetros, es decir, tienen que entrar al menos un dedo y medio entre los dedos y la punta. Y ahora, ¿qué pasaría si es que el paciente, bueno, no sigue los cuidados y ya tenemos una úlcera que se complica y el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente para una amputación dependiendo del nivel? Nosotros como medicina física y rehabilitación también tenemos intervenciones a este nivel, pero lo que nosotros siempre vamos a buscar es promover la prevención del paciente y que no tengamos que llegar a este punto. En el caso de lo que es la rehabilitación post-amputación, ya preparamos al muñón, vamos a prevenir las contracturas que se puedan formar por ya la alteración anatómica que se va a generar, el manejo del dolor fantasma que puede presentar algunos pacientes, de ser el caso y de que sea candidato, entrenamiento ya con prótesis y la reintegración funcional a la vida diaria del paciente, porque el objetivo es que el paciente pueda recuperar su independencia, sea con una prótesis, sea con una silla de ruedas, pero lo que buscamos es que el paciente recupere su independencia y mejore su calidad de vida. Entonces, esa sería toda la exposición. Muchas gracias y estos son los artículos que he revisado para poder realizar esta exposición.